Hay centenares de iglesias y sectas que se llaman cristianas. Todas tienen entre sí ciertas diferencias básicas. ¿Ha conocido alguna vez a un verdadero cristiano? ¿Ha estado alguna vez en una iglesia de auténticos cristianos? ¿Está usted seguro? En este mundo en el que estamos viviendo, turbulento, confuso, hay centenares de iglesias que, llamándose cristiana, esto es, que profesan la religión de Cristo, suelen tener entre sí diferencias radicales en sus creencias y sus costumbres. Y esta es una de las razones por las cuales las personas no cristianas rechazan la idea de que el cristianismo sea una religión directamente inspirada por Dios. Y no es de extrañar, ¿eh? Muchas de las guerras de la historia moderna han sido desatadas por naciones que se dicen cristianas. En los últimos decenios, los índices de violaciones, hurtos y homicidios han ascendido vertiginosamente en la mayoría de los países cristianos. ¿Cuál es la causa? ¿Es posible que no hayamos comprendido lo que es el verdadero cristianismo? ¿Cabe la posibilidad de que los millones de personas que asisten, por ejemplo, a una iglesia no entiendan realmente ni pongan en práctica las enseñanzas de Jesús? Hace unos días publicábamos una imagen que nuestra compañera Suli de Barra nos ofrece en Radio Solidaria, y es una frase que hizo Søren Kierkegaard. Este es el famoso precursor del existencialismo. En su obra titulada Ataque al cristianismo, escribió lo siguiente: el cristianismo del Nuevo Testamento simplemente no existe. A lo largo de los siglos, millones de personas han sacado paulatinamente a Dios del cristianismo y han logrado convertirlo en algo diametralmente opuesto a lo que se encuentra en el Nuevo Testamento. Nos preguntamos entonces, ¿por qué ya no existe el cristianismo del Nuevo Testamento? ¿Por qué hay tantos millones de personas confundidas en lo que se refiere al verdadero cristianismo? Si entendiéramos lo que la Biblia dice en forma clara y sencilla, sabríamos por qué hay pocos cristianos de verdad. Jesús dijo muy claramente: vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Mateo capítulo 24, verso 5. Si tú analizas este versículo, yo soy el Cristo, o vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, lee ese versículo y dices que hay personas que no vienen en su propio nombre, es decir, que van a venir en el nombre de Cristo. Y estos falsos profetas no dicen que ellos son Jesucristo, sino que utilizan del nombre de Él para enseñar sus falsas ideas religiosas y sus conceptos bajo el estandarte de cristianismo. Y esto pasa con falsos pastores, pero es que también pasa con falsos adoradores, que dicen que alaban en el nombre de Jesús, pero luego sus canciones, luego lo que comparten, no tiene nada que ver con el Nuevo Testamento ni con lo que Dios ha establecido. Es interesante porque lo que está sucediendo en la Iglesia sucede en el mundo, sobre todo con varios sectores ideológicos. Pueden aplicar el calificativo de cristiano a cualquier cosa. Pueden expresar sus ideas, sus conceptos en términos religiosos suaves que acarician el oído para que muchos lo crean. Y hay muchos en las iglesias que viven engañados. Aunque muchas personas sinceras no se dan cuenta, el autor del engaño es un ser espiritual. Todos le conocemos. Satanás, el diablo. Y quien fue antes un ser dotado de gran belleza e inteligencia, como dice Ezequiel capítulo 28, verso 12 en adelante, es hoy por antonomasia astuto, hábil, y lo que hace es fascinar y engañar a los que no escudriñan la palabra de Dios. Dios llama a Satanás el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios capítulo 2, verso 2.
En Apocalipsis capítulo 12, verso 9, hay otra referencia a Satanás. Dice que fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Vemos que Satanás actúa en los hijos de desobediencia, que engaña al mundo entero. Sobra decir que son miles de millones los que por él han sido engañados y son engañados. Entonces podemos decir que esto es un gran engaño, el gran engaño de Satanás. Bajo el engaño, bajo la influencia de Satanás, se han introducido y se están introduciendo ideas como si fueran cristianas, cuando en realidad no lo son en absoluto. Las verdaderas enseñanzas de Jesús que definen al cristiano, que definen la conducta del cristiano, han quedado enterradas. Han quedado enterradas bajo doctrinas, liturgias, credos, ideologías. Hay sin duda religiones cristianas y no cristianas que hacen buenas obras. Y en la medida en que las personas obedecen a Dios y amen al prójimo como a sí mismas, reciben bendiciones que se extienden también a aquellos que los rodean. Pero no es suficiente hacer buenas obras. Dios no mide en una balanza el peso de las buenas obras para mandar al cielo a aquellos cuyas buenas obras pesan más que las malas. Nuestra propia justicia no basta. Jesucristo nos dijo que Él rechazaría a aquellos que, haciendo buenas obras en su nombre, no pusieran en práctica su ley. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Maldad que en el griego significa ir en contra de la ley. Y tú y yo debemos tener en cuenta que a lo largo de la historia los grandes, por decirlo de alguna manera, organismos cristianos nos han enseñado a la humanidad el plan de Dios. Muchos de esos organismos han sido la influencia dominante en ciertos gobiernos en diferentes épocas de la humanidad. Lo curioso es que esos organismos dicen o hacen mención a la paz, pero la verdad es que no han traído paz duradera. Jesús vino a predicar el Evangelio, es decir, las buenas noticias del reino de Dios, un reino al cual estarán sometidos todos los demás reinos del mundo. ¿Es posible adorar a Jesús en vano? La respuesta es afirmativa, desde luego que sí, porque Él mismo dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Marcos capítulo 7, versos 6 y 7. Tú puedes ir a la iglesia y cantar las canciones y decir que estás alabando y adorando al Señor, pero tu corazón, tu mente está en otras cosas. ¿Te ha pasado alguna vez? Que estás en medio de una reunión, en medio de un culto, de una vigilia, estás aplaudiendo, estás alabando, entre comillas, estás cantando la canción, pero realmente no lo estás haciendo porque estás pensando en lo que vas a hacer cuando llegues a casa. Incluso cuando se nos comparte la palabra. Qué fácil es pensar en lo que tenemos que hacer al día siguiente. Qué fácil es desconectar. Qué fácil es utilizar el móvil y desconectar del mensaje. Lo hacen pastores, lo hacen miembros de iglesia. Lo hago yo, lo haces tú. ¿Cuántas veces se nos ha estado compartiendo un mensaje que nos está confrontando, nos está desafiando y no queremos oírlo? ¿Y qué hacemos? Miramos el móvil, las notificaciones, empiezo a mirar los periódicos, empiezo a mirar las redes sociales. Lo hacen los pastores, lo hacen las personas en autoridad, lo hacen los miembros. Lo hacemos todo. Y eso es adorar y eso es ir a la iglesia en vano. Vivimos engañados por Satanás. Qué fácil es engañar a un cristiano. Qué fácil es engañar a un discípulo de Cristo, ¿verdad?
Si hay alguien que nos pueda decir exactamente en qué consiste el verdadero cristianismo, ese es Jesús. Jesús aprendió desde su infancia los 10 mandamientos. Jesús conocía de las fiestas que Dios había revelado al antiguo Israel. Un joven le preguntó a Jesús: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Este joven le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo capítulo 19, verso 16 en adelante. Jesús le estaba enseñando claramente que el camino que conduce a la vida eterna incluye la obediencia a Dios y el cumplimiento de sus mandamientos. En el Sermón del Monte, que por cierto, hace unos días atrás, nuestros compañeros Carlos Reitz, José Luis Sanz hablaron de las bienaventuranzas. También lo han mencionado otros invitados que han estado aquí en Radio Solidaria y Solidaria TV. La tertulia la puedes encontrar en YouTube y también están disponibles en iVoox y en Spotify. Hablaban sobre el Sermón del Monte, hablaban de las bienaventuranzas. Y ellos mencionaban que Jesús nos enseñó en toda su magnitud la ley espiritual de Dios. Nos dijo de que tenemos que conocer y aplicar los 10 mandamientos. Jesús hizo los mandamientos más firmes y obligatorios. No solo les recordó a sus discípulos el mandamiento de no matar, sino que les enseñó que el mero hecho de odiar al hermano era equivalente a cometer homicidio. Jesús explicó que el verdadero cristiano no solo debe abstenerse de cometer el acto de adulterio, sino que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Si todo el mundo empezara a aplicar en su vida los 10 mandamientos en toda la amplitud que les dio Jesús, estoy seguro que iba a desaparecer la delincuencia, los homicidios, los adulterios, no habría divorcios, no habrían niños abandonados, se acabarían las guerras. El ambiente de estabilidad, de paz y seguridad que reinaría entonces en la tierra tendría un efecto de sanidad en todos los aspectos de la vida. Se iban a reducir los estados depresivos, las enfermedades mentales. Aún las enfermedades y el sufrimiento físico iban a disminuir porque es indudable que la actitud mental influye en la salud física. Y al revés también. Tú puedes estar trabajando todo el día, haciendo, por ejemplo, una mudanza de 5 o 6 horas. Puedes estar pintando una casa durante todo el día y acabar cansado físicamente. Llegas a tu casa, cenas, te duchas y te duermes. Porque ese cansancio físico hace que no tengas energía, no tengas fuerzas y al instante te quedas dormido. ¿Qué pasa con el cansancio psicológico? Es ese que te acuestas y no puedes dormir porque estás pensando en lo que tienes que hacer al día siguiente. Tu cerebro empieza a maquinar, a pensar y no duermes. Santiago llama a la ley de Dios la ley de la libertad. Cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto se hace culpable de todos. Porque él dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Santiago, por inspiración divina, nos dice que debemos guardar la ley de Dios. Y eso está resumido en los 10 mandamientos. También nos dice que si hacemos acepción de personas, cometemos pecado. Quedamos convictos por la ley como transgresores. Santiago capítulo 2, verso 9. Los 10 mandamientos no han sido abolidos ni clavados en la cruz. Si así fuera, nadie podría quedar convicto como transgresor. Si la humanidad obedeciera a la ley en toda la magnitud que le dio Jesús, tendríamos paz mundial.
tendríamos felicidad plena a escala individual, no solo colectiva, no solo en familia, sino individualmente. ¿Se podrá convertir esto algún día en realidad? Por supuesto, pero eso será en el gobierno de Cristo. Hebreos capítulo 8, verso 10 y 11. Vemos la profecía de Jeremías que cita Pablo en Hebreos. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. La ley espiritual de Dios, los 10 mandamientos, son la base misma del gobierno y de la vida en el mundo del mañana, es decir, en el reino de Dios. Todos aprenderán a amar, a obedecer. Todos aprenderán a adorar al verdadero Dios. Todos aprenderán a amar al prójimo como a sí mismos. Si tú deseas convertirte en un verdadero discípulo de Cristo, en un verdadero cristiano, en la clase de cristiano que describe la palabra de Dios, hay varias cosas que se deben hacer. Hay varias cosas que debemos hacer. En primer lugar, debemos comprobar que existe un Dios real. No simplemente una esencia del bien que flota en el espacio, que esto es lo que últimamente muchos predicadores y muchos adoradores están transmitiendo en conciertos, en tiempos de culto, ¿verdad? Ya no se refieren a Dios, no mencionan en sus canciones a Jesús, sino que hablan de esencias espirituales. Debemos comprobar que existe un Dios real, el Dios que creó los cielos y la tierra y que reina como soberano sobre todo el universo. Como está escrito, Hebreos capítulo 11, verso 6, no es posible agradar a Dios sin tener fe porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que Él existe y que recompensa a los que le buscan. En primer lugar, debemos comprobar que Dios es real. En segundo lugar, debemos comprobar sin que quede la menor duda que la Biblia es verdaderamente la revelación que Dios inspiró para el hombre. Tal como dice Pablo, toda la Escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Una vez que tengamos esa convicción, debemos estudiar la Biblia. Teniendo la Biblia a mano, si es posible, con una buena traducción de la Biblia. Creo que le estamos dando mucha importancia a llevar a la iglesia los teléfonos móviles, las tablets. Y para ciertas personas viene bien porque a través del clic de un dedo llegas fácilmente a cada libro. Pero qué importante es utilizar la Biblia a mano. Llevarla a la iglesia. Es que al final nos estamos acomodando al mundo. Yo soy de los que piensan que un teléfono móvil en una iglesia, en medio de un culto, en medio de la palabra, puede ser una distracción. Si tienes una Biblia física, llévala contigo. Si te toca compartir y oye, tienes que... Es una decisión personal, pero yo soy de los de que piensan que hay que llevar la Biblia física. Ya la gente no la lleva. Ahora todo es a través de las nuevas tecnologías. Comodidad, ¿verdad? Debemos escudriñar la Biblia, la palabra de Dios. Y no limitarse simplemente a leerla. Y luego debemos meditar en lo que hemos leído. Orar sobre lo que hemos aprendido y tomar la decisión de obedecer la palabra de Dios. Y eso se hace poniéndola en práctica. Porque Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo capítulo 4, verso 4. Es decir, que debemos vivir de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. La práctica es la clave. Muchas veces nos quedamos en la teoría, ¿verdad?
Esto es como el carnet de conducir. ¿De qué me vale aprobar el teórico si luego tengo que esforzarme y tener clases para probar el práctico? ¿De qué me vale decir, he aprobado el teórico en las clases de conducir? Vale, pero ahora te toca el práctico, ahora te toca la otra parte. Las dos van juntas. La práctica es la clave de todo. Si buscamos verdaderamente a Dios con un corazón sincero, dispuesto a hacer su voluntad, el Espíritu de Dios nos va a guiar para que entendamos que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. Es el Salvador del mundo. Es nuestro Salvador personal. Pablo describió esto en la siguiente forma. Romanos capítulo 5, verso 8. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Así pues somos justificados, hechos justos, reconciliados con Dios cuando aceptamos desde lo más profundo de nuestro ser la muerte de Jesús como pago por la pena de la muerte que nos habíamos merecido por nuestros pecados. Cada uno de nosotros debe tener para con Jesús una inmensa gratitud personal, profunda. Jesús se despojó de su gloria y nos redimió. Jesús, el Hijo de Dios, se entregó a sí mismo como sacrificio por nosotros. Y ahora mismo está a la diestra del Dios Altísimo, como nuestro fiel y sumo sacerdote, para interceder por nosotros cuando oramos y buscamos a Dios. Jesús también es la cabeza de la Iglesia, pero últimamente hemos dejado a Jesús fuera de la Iglesia. De hecho, en Apocalipsis, Jesús dice a una de las iglesias, he aquí yo estoy fuera, llamando a la puerta. Es decir, que esa iglesia había dejado a Jesús fuera. Aceptar a Jesús como nuestro Rey, como nuestro Señor personal. Y luego de aceptar la persona de Cristo es preciso creer en su mensaje, es decir, lo que Él enseñó y lo que Él representa. Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Lucas capítulo 6, verso 46. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 7, verso 21. ¿Cuál fue entonces el mensaje que predicó Jesús, el mensaje que tú y yo tenemos que creer? Marcos capítulo 1, verso 14 y 15 da la respuesta. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús vino a proclamar las buenas noticias del reino de Dios. Jesús enseñó que las leyes de este reino están basadas en los 10 mandamientos. Y para ser verdaderos cristianos, verdaderos discípulos, es necesario arrepentirnos de nuestros pecados y comenzar a guardar las leyes de ese gobierno venidero, creer en las buenas noticias del reino de Dios, aceptar a Jesús como nuestro Señor personal, nuestro Salvador personal. Arrepentimiento y luego bautismo en agua, en ese orden. Y después del bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu Santo y fuego. Lo dijo Juan el Bautista, yo a la verdad os bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí, Jesús, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El pecado es infracción de la ley. Si transgredimos tan solo uno, la ley nos condena. Lo dijo Jesús, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. El Nuevo Testamento nos explica en qué consiste el pecado. En ninguna parte dice que ir al cine, por ejemplo, es pecado.
El problema es el tipo de película que vas a ver al cine. Porque el pecado no es una cosa, sino el mal uso de las cosas o los malos pensamientos y actitudes que infringen la ley espiritual de Dios. Te he puesto el ejemplo del cine, pero te pongo el ejemplo del fútbol, te pongo el ejemplo de tantos entretenimientos. El problema es cuando ese entretenimiento, ese pasatiempo, se hace un ídolo en nuestra vida y solo pensamos en eso. Hay un tiempo para todo, hay un tiempo para ir al cine, hay un tiempo para hacer deporte, hay un tiempo para viajar, hay un tiempo para comer, para dormir. El problema es cuando esos pasatiempos ocupan más tiempo que en las cosas de Dios. Compartía este mensaje hace unas semanas atrás en varias iglesias y el mensaje era claro, sencillo. Para ti y para mí Dios no es importante. Y tú dirás, ¿cómo es posible? Para mí Dios es importante. Pues se va a ver reflejado en el tiempo que le dedicas. Si el día tiene 24 horas, 8 horas las pasamos durmiendo. 8 horas las pasas trabajando. Por poner un ejemplo. 8 horas entre comida, cena, desayuno, y luego le dedicamos un ratito a leer la palabra, a orar. De 24 horas. Es decir, que yo puedo trabajar buscando a Dios. Yo puedo estar descansando buscando a Dios. Pero muchas veces le dedicamos las migajas. Y ahí te das cuenta que para nosotros Dios no es importante. El verdadero cristiano es el que está lleno del Espíritu Santo de Dios y es guiado por ese mismo Espíritu. Y eso se ve en el tiempo que se le dedica a las cosas de Dios. Ejemplo sencillo, práctico. Muchas veces llegamos tarde a la iglesia, ¿verdad? ¿Cuántas personas llegan tarde a la iglesia? El culto empieza a 11:30, 12 y muchas personas llegan sobrepasada la hora. Dios no es importante. Si para ti Dios es importante, eres puntual. Te levantas antes para acudir a la iglesia. Pero qué curioso que para ir al cine, para ir al centro comercial, si hace falta espero 1 hora antes de que empiece la película. Y estoy ya por ese centro comercial preparado para cuando empiece la película. Ejemplo práctico, pero sencillo. Nuestro antiguo yo debe ser enterrado. Debe ser sumergido. El Espíritu de Dios debe morar en nuestra vida. Y así seremos verdaderos discípulos de Dios. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos capítulo 5, verso 5. Para dejar de pecar, para guardar la ley espiritual de Dios, necesitamos el amor que únicamente Dios nos puede dar. Y Dios ha prometido dárnoslo por medio de su Espíritu. El problema es que no pedimos. Y si pedimos, pedimos mal. Pedimos para nuestros deleites. Y después de recibir al Espíritu se va a ver en los frutos que damos. Por sus frutos vais a conocer a la gente. Vais a saber si este es un verdadero discípulo o un falso discípulo, un falso profeta o un falso apóstol. Estamos en los tiempos finales, en los últimos tiempos. Y el enemigo está rabioso y está acelerando la situación en la iglesia. Está engañando a muchos y muchos están abandonando la iglesia. Hoy más que nunca debemos buscar a Dios en espíritu y en verdad. Debemos buscarle para
para no ser engañados por Satanás. Como siempre compartimos, a Satanás no le interesan los que están en pecado, porque ya los tiene esclavizados. A Satanás le interesan los que asisten a la iglesia. Ese es su objetivo. Que nos fortalezcamos cada día más en Cristo. Acude a Él en todo momento, fortalécete en Él. Y el enemigo no tendrá parte ni arte en tu vida.